Roberto, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto, ¿cómo te has metido en la tarea de abarcar estos años tan convulsos? Curiosidad por Cuba, sobre todo. Y, en fin, es que Cuba realmente ha sido la colonia más reciente que ha tenido España. Todavía incluso los problemas cubanos se sienten un poco en España muy diferentes a los que puedan haber en Bolivia o en Argentina. Era una época... Bueno, la última colonia en el continente americano. Sí, en el continente americano. Bueno, es que lo de África, eso fue lo que nos dejaron las potencias internacionales, las migajas que nos dejaron en África. Eso fue que también costó mucha sangre después. Sí, mucha sangre. Guinea Ecuatorial, sí. Sáhara Occidental. Exactamente. Y todavía está costando sangre. Sí. Pero bueno, estábamos en lo de Cuba. Pues Cuba, yo siempre pienso que en la historia de España, en la historia moderna, desde los Reyes Católicos para aquí, España ha tenido dos regiones dramáticas, por donde se ha ido muchas vidas humanas y mucha plata, en el sentido de plata además, que son Flandes, el siglo XVII, aquello fue inacabable y se perdió, y Cuba, pues en la segunda mitad del siglo XIX, donde tuvimos dos guerras, la primera de 1868 al 78, que acabó en tablas, y después la de 1895-1898, donde ya España perdió, pero por la intervención de los norteamericanos. Si no hubieran intervenido, probablemente había acabado como la primera. Nosotros no éramos capaces de controlarla y tampoco los cubanos independentistas eran capaces de echarnos. Así que fue esa guerra un gran sumidero de muertes, pues sí, de pobres soldados que fueron para allí. Sí, porque además el servicio militar español era obligatorio, pero eludible mediante pago. Y claro, los únicos que no podían pagar eran las familias humildes, campesinos, etcétera. Hubo muchas familias que quedaron desabastecidas en España porque sus hijos tenían que ir al ejército. Y acabó, pues eso, dramáticamente. Acabó por la intervención de los norteamericanos con aquella misteriosa explosión del Maine, que fue lo que dio motivo a la entrada de los yanquis en la guerra, que nunca se supo qué había pasado, pero sí se demostró claramente que se hundió en La Habana por una explosión de dentro para afuera. Probablemente accidental, yo pienso que fue accidental, pero que fue motivo para que la prensa norteamericana dijera que aquello era culpa de los españoles. Hubo dos comisiones, los españoles decían que de dentro para afuera y los norteamericanos decían de afuera para adentro. Y claro, de ser una cosa a ser la otra había mucha diferencia. Los americanos que ya estaban queriendo poseer Cuba desde hace ya bastante tiempo. Pues sí, prácticamente... Porque la querían comprar, ¿no? Sí, la intentaron comprar varias veces. España siempre se negó, porque es que en España eso se sentía como si nos quisieran comprar Cuenca, por ejemplo. Entonces, las negativas populares, pero había además otros intereses, además de los populares, ¿no? El sentimiento patriótico, había intereses económicos. Y de hecho, General Prim, catalán de Reus, quiso en la Revolución Gloriosa de 1800, cuando se expulsó a Isabel II, 1868, quiso venderla. Y misteriosamente a Prim lo asesinaron. Algunos escritores norteamericanos de aquella época dicen que el asesinato de Prim, que sí que es sin aclararse, que está relacionado precisamente con su intento de vender Cuba a los norteamericanos. ¿Cómo fue ya la guerra? Porque tú el libro comienzas en el año 1895. En el año 1895 se produce el segundo estallido de esta guerra de la independencia en Cuba. Sí, ¿cómo fue a partir de ahí? Pues la guerra comienza, como comenzó la anterior, en el este de Cuba, que era la parte más pobre. La mitad occidental era la más españolizada y con mucha gente de Norteamérica. La parte oriental, lo que es Sierra Maestra, exactamente, Santiago de Cuba. Ahí comenzó, pero los insurgentes habían aprendido la lección de la Primera Guerra, porque en la Primera Guerra no se movieron de ahí, no les dejaron salir, prácticamente. En la Segunda ya sabían que si no conseguían revolver todo Cuba, pues no tenían ninguna posibilidad. Y hay una marcha muy famosa de Maceo, que atraviesa toda Cuba delante de las narices de... ¿Maceo? Sí, Maceo, delante de las narices de los militares españoles. Sí, un gran militar, independentista, sí, mulato. Sí, mulato, sí. Sí. ¿Cómo fue el apoyo también de los norteamericanos? Porque llegaron a entrar en tierra allí a combatir. Vamos a ver, aparte también de las naves norteamericanas. Norteamérica tenía una visión, después de la Guerra de Secesión, prácticamente no tenía ejército de tierra. Tendría unos 25.000 soldados que básicamente estaban dedicados, o sea, en pequeños fuertes a controlar a los indios. O sea, no había tropas de tierra. Tampoco pensaban, después de la Guerra de Secesión, en tener una flota.
pero fueron viendo que en América misma había países como Brasil y Argentina que empezaban a tener buenos acorazados, buenos barcos. Y se dieron cuenta de repente que tenían que construir. Y claro, la poderosa industria norteamericana, pues en cuestión de 10 años, lanzó al mar unos acorazados ante los que España no tenía nada que hacer. Y claro, al final en Santiago de Cuba, pues nos hundieron los barcos. Pero en tierra la cosa era muy diferente. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, que no tenía ejército, tuvo que llamar a un montón de voluntarios sin formación. Mientras que España tenía en Cuba, pues, entre 150.000 y 200.000 soldados. Además, ya con muchas enfermedades, o sea, digamos que los hábiles podían ser la mitad, por ejemplo, ¿no? Pero los españoles en tierra tenían básicamente un arma, que era el Mauser alemán, que hacía muy poquitos años que se había inventado, hacia 1894, por ahí. Mientras que los norteamericanos, los voluntarios, iban con su Winchester, el que hemos visto en las películas de vaqueros. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que el Mauser funcionaba con pólvora blanca, es decir, que cuando se disparaba desde un bosque, por ejemplo, no dejaba ninguna señal de humo, mientras que los otros disparaban con pólvora negra, que en el momento que disparaban salía una nubecita negra, ¿no? Con lo cual los españoles, pues evidentemente, cazaban soldados yanquis con mucha facilidad. ¿Por qué se rindió España? Pidió la ayuda de Francia para llegar a un armisticio. Pues porque los norteamericanos habían aprendido la lección cuando atacaron Santiago de Cuba. No me refiero en el mar, sino en tierra, que murieron muchos norteamericanos. Entonces ya no estaban dispuestos a seguir la guerra en Cuba. Y por eso se fueron hacia Puerto Rico, que estaba mucho más débil. Pero lo tenían fácil. España ya no tenía barcos. Habían hundido a sus mejores barcos, que por cierto estaban construidos aquí en el Nervión, el Vizcaya, el Oquendo, y ahora no recuerdo el nombre del otro. Y bueno, la idea de ellos era, evidentemente, bloquear la isla. Y sin poder enviar ayuda desde España, pues ese ejército numeroso, que por tierra no se le podía batir, sin embargo, por bloqueo al final terminaría cediendo. Esto cuanto a Cuba. Y en Filipinas, Filipinas se quedaba como tierra muy lejana y quizá no tan asimilada. No, es que Filipinas, históricamente, desde Legazpi y esta gente, el Reino de España dejó a las órdenes religiosas el control de las islas. España básicamente no tenía más que un poco de administración en Manila. Eran las órdenes religiosas las que controlaban a los nativos. Precisamente por eso Filipinas se hablaba muy poco español, porque incluso las órdenes religiosas tampoco querían que los filipinos aprendieran castellano, porque así los tenían controlados. No dolió, en España la pérdida de Filipinas no dolió, la de Cuba sí, porque Cuba, insisto, se la consideraba una tierra, como, yo qué sé, La Coruña. En el momento del conflicto, mandar barcos hasta Filipinas costaría mucho. Sí, intentaron enviar una segunda flota. La primera se envió a Cuba. Cuando todavía no estaba destruida la de Cuba, se intentó enviar otra a través del canal de Suez en ayuda de Filipinas. Pero el paso del canal, los ingleses y el cónsul norteamericano consiguieron atrasarlo prácticamente una semana. Al final consiguieron pasar, después de muchos problemas de suministro de carbón, etc. Lo que sucede es que nada más pasar el canal de Suez, destruyeron la flota de Santiago, en Santiago de Cuba, con lo cual Canarias y la península estaba desamparada. Se hablaba ya en Estados Unidos de preparar una flota para venir a Europa, concretamente a la península ibérica, ¿no? Y bombardear, las ciudades desde el mar. Entonces dieron orden de vuelta de esa segunda escuadra que iba a Filipinas, la dieron orden de regresar a España, con lo cual la desmoralización en Manila fue absoluta. ¿Por dónde venía la rebelión independentista en Filipinas? Primero, Filipinas son 7.000 islas y era un país muy complicado lingüísticamente. La parte norte era cristiana, la parte abajo era musulmana. Los más civilizados la mayor parte de la civilización estaba en el norte, en Luzón, o sea, en la parte cristiana. Y ahí es donde los tagalos son los que se alzaron. Y básicamente se alzaron primero contra las órdenes religiosas, porque controlaban las mejores tierras y, en fin, era como una losa sobre los filipinos. La guerra fue muy diferente en un sitio y en otro. En Cuba, el soldado insurgente cubano
valoraba su vida mucho. Entonces, digamos que guerras de guerrillas, desde los bosques atacaban, se retiraban. En Filipinas no, en Filipinas se ponían, un poco como algunos carlistas cuentan, se ponían amuletos, eran muy religiosos, amuletos, y con eso ya pensaban que estaban protegidos y atacaban con machetes en oleadas humanas. O sea que hubo muchísimas víctimas también en Filipinas. En Filipinas sí. Y los filipinos, esto hay que decirlo, que expulsaron a los españoles con la ayuda de sus aliados, teóricamente aliados norteamericanos, cuando los filipinos descubrieron que los norteamericanos no estaban por la labor de la independencia, pues hubo una guerra, la guerra hispano-filipino-norteamericana se sustituyó por la guerra filipino-norteamericana. Que la guerra, los norteamericanos, algunos generales, la llevaron en Filipinas como las guerras contra los comanches y como contra los apaches. Con Cuba no, con Cuba tuvieron un comportamiento más, entre comillas, civilizado, ¿no? Pero Filipinas no, Filipinas les consideraba... Bueno, hubo algunos militares que los procesaron, los propios norteamericanos. ¿Qué sucedió con la Micronesia? Vamos a recordar que estamos con Roberto Álvarez Llano, autor del libro El fin del Imperio Español, 1895-1900, guerra en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y venta de Micronesia. ¿Qué sucedió con las islas de Micronesia de por aquel entonces que todavía eran colonias, como las Marianas, las Carolinas y Palaos? Pues lo que ocurrió fue muy sencillo, que España estaba sin flota y esos archipiélagos, si sumamos las superficies terrestres de las islas, sale poca superficie terrestre, pero se extienden por millones de kilómetros cuadrados de mar. España ya no tenía barcos y aquellas aguas estaban muy solicitadas pues, por franceses, ingleses, japoneses, norteamericanos, y Alemania, que estaba al acecho de cómo acababa la guerra, digamos que no le obligó, pero al final se las compró y España las vendió. Este es el resumen del fin del Imperio Español, 1895-1900. Estamos con el autor de un gran volumen, que es Roberto Álvarez Llano, bilbaíno, especialista en economía, toda su vida ha trabajado metido en el tema de la documentación, es grandísimo aficionado a la historia, tiene 2 libros publicados, Historia económica del País Vasco Navarro, desde los orígenes hasta el comienzo del siglo XXI, y este que estamos hablando ahora, El fin del Imperio Español, guerra en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y venta de la Micronesia. Lo edita Serinfor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto Álvarez Llano.